Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que surgió de la idea de que estoy rodeada de personas muy talentosas que quiero que compartan sus ideas con otros. El día de hoy estamos con Timoteo. Aló, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, sí, muy bien. Un poco nervioso, la verdad, Por la exposición social. por la exposición social, sí. Un poco en las cuevas Ujú. estoy en general, pero muy bien. Bueno, me gustaría que te presentaras, que nos contaras cómo, qué haces, qué estudias, qué te Sí, interesa. bien. Timoteo es uno de mis nombres, Santiago es otro, Ludovico también y otros más. Estudio filosofía, tengo 24 años y bueno, ahora me dedico a ver películas de vampiros principalmente. Pero pues principalmente me dedico a estudiar y a estudiar es leer. Como que ese es mi estilo de vida básicamente. Pero aparte de eso tengo muchos otros intereses. Sí, la natación, montar bicicleta me gusta bastante. Y bueno, ya con ver películas y leer se me va demasiado tiempo, entonces Ujú. Es un estilo de es vida. un estilo de vida así. Entonces ya no me queda poco, me queda poco. Bueno, resulta que la idea de tener esta conversación surgió a raíz de que tanto Timoteo como yo, y en conjunto también, hemos tenido personas muy cercanas que han dado un giro de 180 grados a su vida en búsqueda de un sentido espiritual, ¿cierto? Y eso a ambos nos sorprende mucho y nos pone a filosofar. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Timoteo es, ¿cómo describirías el panorama actual de la búsqueda de sentido en nuestra generación? Ujú. Sí, a ver, yo creo que eso en principio es complejo, o sea, hay que hacer unos pie de página, por así decirlo, a la Ujú, pregunta, porque nos estamos preguntando por el ahora, ¿no? O sea, nosotros pertenecemos a una generación que llaman la generación Z, como la gente que está entre los 15 y los 25, y esas personas de las que habla, pues, que han tenido esa conversión, también están ahí mismo con lo que eso implica hablar del tiempo presente, con todas las complejidades que eso conlleva. Y es que una de ellas, que es la más importante, no hay la distancia suficiente como para poder ver desde afuera o desde lejos o con ujú. cierta prudencia eh, el fenómeno y sus causas, ¿no? Como el fenómeno en todas sus dimensiones. Entonces, creo que eso es importante anotarlo, como que en principio se trata de un ejercicio especulativo. Claro, porque nosotros estamos inmersos en esta Ujú, generación que está en una crisis ujú, ujú. y todos nuestros amigos también y Sí, nuestros cercanos también, sí, entonces no tenemos como esa visión antropológica que deberíamos de tener. claro, sí, sí. Y mira que los historiadores, por ejemplo, también siempre, cuando van a estudiar un fenómeno, generalmente esperan 30 años, ¿no? Cuando quieren estudiar algo, es como que ese es el tiempo que hay que esperar para poder penetrar realmente en la cosa. Ujú. Sin embargo, es bueno lo de la especulación, y yo creo que a los dos nos gusta mucho especular, porque me gusta que la palabra esté relacionada con especulo, ¿no? Y con la idea de hacerse un espejo, es decir, de especular es como dejar que las cosas se reflejen en mí para hablar de ellas, incluso cuando no pueda conocerlas propiamente o como debe ser o lo que sea, ¿no? O Ujú. según métodos rigurosos o qué sé yo. La especulación no siempre es desacertada, o sea, siempre implica un sentido y ese sentido no viene de la nada, o sea, de alguna forma habla de nosotros. Bueno, ¿cómo describiría yo, pues, habiendo hecho esta acotación, el panorama? Yo creo que mi diagnóstico es triple. Creo que hay muchos jóvenes que en este momento están volviendo a las grandes tradiciones, ¿no? Como retomando caminos tradicionales. em, y he visto que generalmente son dos, el cristianismo y el budismo. Ujú. Hay muy pocas personas budistas y pues en general de religiones asiáticas en Colombia, como taoístas, etcétera. Es muy poco el porcentaje, pero en todo caso creo que cada vez más miramos hacia Oriente, ¿no? Y eso desde hace varios años hacia acá. Mm,
además de esa cuestión como de adherirse a las tradiciones o a, de grupo, o a grupos que se rigen bajo perspectivas tradicionales, creo que es muy fuerte también la presencia de lo New Age, pues como de los Ujú, nuevos espiritualismos. sí. Entonces, creo que luego podemos entrar pues a caracterizarlo bien, pero en términos generales, las nuevas espiritualidades mezclan bastante, ¿no? Son como que traen recortes de un montón de lugares y hacen una mezcla muy específica. Ujú, Em, para mí eso es problemático, luego podemos hablar por qué, pero bueno, ahí uno se encuentra como que toma un poquito de la mística de la cábala, toma otro poquito del hermetismo, ujú. toma otro poquito de los ocultismos del siglo XIX, tomo algo de la santería cubana o qué sé yo, ¿no? Y ahí se van formando como Un unas sincretismo. sí, un sincretismo muy, muy interesante. Mm, y lo último es que creo que la espiritualidad en los jóvenes de ahora está dirigida hacia grupos políticos. Y esos grupos políticos pueden ser o de izquierda o de derecha, pues da igual. La derecha, la relación entre la derecha y la religión creo que siempre ha sido muy, muy clara. Ujú, Eh, y ahora entre la izquierda y la espiritualidad es más complejo porque ahora uno ve que muchas personas están metidas, por ejemplo, en vías espirituales dentro del feminismo, por poner un caso. Y el feminismo tiene como unos ciertos sectores que cumplen el papel de lo que antes era como la religión que daba cohesión al grupo social, que le daba un sentido a la historia, que le daba también una finalidad, ujú, que tenía un sentido de la salvación, además, ¿no? Como de lo que está por venir y que también determina códigos de comportamiento, ¿no? Como ujú. conductas que debemos rechazar y cómo deberíamos comportarnos. Dentro del ecologismo es muy claro también, por ejemplo, hay como ecologías espirituales y no sé qué, que ya tratan de concebir la naturaleza como, bueno, equiparan naturaleza y Dios, por ejemplo. Ujú, Em, y sí, bueno, ejemplos podemos encontrar muchos. Ahí también está metida la sexualidad, creo, claro. ahora que hablaba del feminismo. Y bueno, yo creo que son principalmente esas tres, como que por eso que mi diagnóstico era triple, esas tres posibilidades están muy puestas ahora Ujú. sobre el panorama actual. Y con esto que mencionas como de, por ejemplo, las agrupaciones políticas o las ideologías como objetivo de nuestra disposición espiritual, ¿cómo crees tú que se ha transformado la noción de lo divino? Sí, es que yo creo que las ideologías políticas son de hecho un suplemento de la religión. Ujú, ¿M? Entonces, desde la modernidad, con todo el proceso de secularización que venimos llevando, mm, hay una, mm, hay como suplementos, ¿no? Aparecen como un montón de suplementos que tratan de volver a eso que llamas lo divino, ¿no? Que tratan de como de darnos de nuevo esa sensación de lo divino, pero em, de muy distintas maneras, ¿no? Hay como una especie de estallido. O sea, lo que antes era un centro de gravedad y como un centro articulatorio en general, ujú, con la modernidad se estalla y se convierte, ¿no? en un montón de átomos y todo se atomiza. Entonces hay un montón de nociones de lo divino, hay un montón de nociones de lo sagrado, hay un montón de nociones, ¿no? Hay un montón de nociones de religiosidad, etcétera. Y bueno, el espíritu de nuestra época también permite mucho eso. Lo que llaman posmodernidad se caracteriza por lo que hablábamos ahora, ya no solo en el plano religioso, sino en general, como un montón de recortes y de collage a partir de esos recortes. ujú. Entonces pueden surgir las más variadas cosas, formas, presentaciones, apariencias, bla, bla, bla. Mm, y sí, cuando ya no se cree en Dios, entonces, pues Dios en el sentido profundo, entonces, digamos, cuando ya no se cree en Dios como un principio fundamental de la realidad, ¿no? Como, no pensemos en el Dios judeocristiano, que es la representación, pues con una Ujú, imagen concreta, Padre, Creador, etcétera,
sino Dios como principio de la realidad, ¿no? Como un principio superior a la realidad que vivimos, absoluto, y que de alguna forma la cubre toda. Y que la realidad es consecuente de ese Dios. Sí, Existe porque ese Dios existe. sí, sí, Ok. sí, sí, sí. Ese sentido de Dios, cuando de pronto comienza a estallar, que es lo que estaba diciendo, genera todos estos como pequeñas reinterpretaciones, como remakes, ¿no? Mm, Y, y, y entonces ya no hay lo divino propiamente. Sí, no creería yo que haya eso. ¿Y qué opinas tú de eso? Porque yo pienso por un lado como que tengo cierta afinidad con estos discursos de ritualizarlo todo, Sí, pero al mismo tiempo comprendo que al hacer la divinidad y lo sagrado tan relativo, entonces pierde como fuerza, porque si claro, está en todo, todo el tiempo, claro. ¿qué lo hace especial? Entonces, por un lado, pienso como que, bueno, es una democratización de lo divino, Mm, pero por otro, se vuelve tan líquido ujú. que Sí, que ya no está. no está. Ujú. Sí, sí, creo que esa es. Yo creo que ese es uno de mis problemas, tú tal vez ya lo sepas, con lo New Age. Ujú, Y es que en nombre de esa mezcla, por ejemplo, se incurren un montón de contradicciones y, y no hay un respeto por la tradición, ¿no? A mí me parece importante me parecen importantes las grandes tradiciones, no estoy pensando en el Islam, en el budismo, en el cristianismo, etcétera, pues porque nos permiten reconocernos como herederos de una cultura. Y es una cultura donde, claro, podemos encontrar la justicia, la injusticia, como también la belleza, como también otro montón de valores, etcétera. Pero en todo caso es un punto de apoyo, ¿no? Como que ujú, nos dice, bueno, estoy aquí y puedo reconocerme en cuanto ser humano desde aquí, más allá de las modificaciones que pueda hacer, como que este es un punto de partida. ujú, Y, y bueno, tradición es tradición porque está viva, porque todavía sigue presente entre nosotros, ¿no? Porque es como una transmisión de generación en generación ujú, que nos sigue hablando de la hora, haya sido fundada o no hace miles de años. Em, y ese es el caso, a eso me refiero con irrespeto, como que dentro de una larga trayectoria podemos sacar un pequeño injerto, dentro de otra larga trayectoria otro pequeño injerto, y a eso le llamamos no sé qué, nuevo, no sé qué, como con toda esa ansia de novedad que hay hoy por hoy, ¿no? ajá, Em, y ahí la misma tradición pierde sentido y entonces como estoy trayendo pedazos de todos lados, muy probablemente el resultado pues conlleve un montón de contradicciones. Pero como vos decís, no está mal ahora contradecirse, porque pues no importa mucho ser consecuente o como defender coherentemente algo, sino que todo está bien, ¿no? Como donde todo puede cambiar, todo está bien, no importa todo. Todo en algún momento se va a derrumbar o puede ujú, construirse o puede, ¿no? Entonces como que en esa suerte de inestabilidad termina por desaparecer no solo la noción de lo divino, sino como vos dijiste, también la de lo ritual. Porque lo ritual, o sea, si pensamos en grandes rituales, la función que ellos tenían era la de hacer presente un tiempo que estaba antes del tiempo mismo, ¿no? Como que es esta idea del trance o de la música, ujú, ¿no? O de las danzas, etcétera, tenía esa idea de vamos a volver a un origen, que es nuestro propio origen y el origen del orden de lo real, vamos a volver a algo que es primigenio, ¿no? Vamos a volver a algo que es superior a nosotros mismos, ujú, porque nosotros no somos nuestro propio fundamento. Y como que en medio de eso acontecía, lo que sea, ¿no? Acontecía. Lo podemos llamar Dios o como queramos, ¿no? Mm, pero hoy por hoy eso, ¿en dónde está? Porque ¿qué es hacer ritual hoy por hoy? Bueno, manejarse ceremoniosamente para con algo está bien, pero no sé hasta qué punto eso logre la invocación, ¿no? ujú, ujú. Em, O la posesión. o la posesión, o el delirio, sí, sí. Em, entonces sí, creo que es insuficiente, creo que es insuficiente. Mm.
con esto que dices como de que pues New Age va agarrando de aquí y de acá, me parece como una visión de horror. Frankenstein. Es súper Sí, Frankenstein, sí, sí. es súper Frankenstein. Y entonces ya nosotros jugamos a ser dioses, bueno, siempre hemos jugado a ser dioses, pero Ujú, ahora jugamos a ser dioses claro, creando nuevos dioses. sí, sí. Sí, es que a eso me refería cuando te decía que en el ritual había esta conciencia de que no somos nuestro propio fundamento. Ujú, Em, a mí me gusta mucho esta idea de que los griegos tenían, por ejemplo, del ser humano como algo intermedio, ¿no? Que está entre em, fuerzas, entre dos grandes fuerzas, ¿no? Es como el centro de un eje, digamos. Em, Arriba el cielo, lo celeste, los dioses, que son lo eterno, lo que no muere, ujú, y abajo las fuerzas subterráneas, digamos. ¿No? Como que entre esas dos, nosotros somos apenas una pequeña parte intermedia, ¿sí? Que además ujú, va pasando, ¿no? Las generaciones van pasando como el viento arrastra las hojas de los árboles, como decía Solón. Em, Esa conciencia, pues, de nosotros mismos como algo que no es capaz de fundarse a sí mismo, ¿no? Que no es capaz de em, regir absolutamente sobre sí mismo, etcétera. Eso es lo que da lugar pues, a una conciencia espiritual, ¿no? claro. Ves que las personas se abren de pronto como a un principio superior a ellas, Ujú, sea como sea que lo llamen o lo expongan. Pero en todo caso tienen esa conciencia, ¿no? Hay algo más, ¿no? Hay algo que me trasciende. ujú, Em, y bueno, ahí viene entonces la conversión o la ujú, posibilidad de la conversión. Pero como hemos estado diciendo, pues está muy mediada por la oferta de nuestra época y como ujú. el espíritu de nuestra época. Y hablando del espíritu de nuestra época, ya eh, recogiendo todo esto que has expuesto, ¿qué es lo sagrado y lo divino en la contemporaneidad? Como a dónde está dirigida nuestra idolatría espiritual. Pues yo quisiera pensar que hay resquicios de eso en el arte, por ejemplo. Mm, creo que hay, por ejemplo, formas musicales que, que tratan de conservar el sentido de lo divino aún. O sea, el arte sigue siendo, no todo, pero sí alguna parte, sigue siendo un lugar de expresión de lo divino. Mm, Ahora, lo sagrado, lo sagrado me parece que tiene varias manifestaciones. Una de ellas es la física, por ejemplo, ¿no? La de los templos. Mm, y bueno, uno sigue viendo que las personas que van en el bus con uno o donde sea y pasan frente a una iglesia se persignan. Ujú. Y es como una muestra de que saben que hay algo sagrado que, que, que sucede en el templo. Mm, pero no sé, creo que todo eso sigue siendo como muy poco mainstream. No. O sea, lo sagrado no está en TikTok. O me cuesta pensarlo, no creo que suceda, que pase por ahí. Y pues si hablo de TikTok porque es como una de las, no, como de las plataformas que más caracterizan a estos tiempos. Mm, Aunque a mí se me ocurre ¿Qué se te que... ocurre? Yo sé que se te ocurre algo. A mí se me ocurre, bueno, yo soy una adicta a leer comentarios, Sí. ¿cierto? Una adicta total. Y me doy cuenta en este momento de que la gente en los comentarios tiene una suerte de disposición de confesión. O Ujú, sea, como que confiesan todo tipo de cosas a absolutos desconocidos. sí, Y es como si hicieran el ejercicio de confesión con un padre, pero no es con un padre, sino que es con sí. el público en general. Y también como, por ejemplo, las personas acceden a las redes en busca de consejo Ujú, o en busca de figuras
a seguir. Ujú, Entonces como que ahí puedo medio vislumbrar cómo se vuelve un espacio sagrado, pero no sé qué tantas cosas sagradas sucedan en las redes. ujú. Sí, yo no sé si es sagrado, no creo, pero sí creo que tiene un poco el sentido de la expresión del malestar, Ujú, como porque fíjate que hablas de una confesión, que puede ser vista como en paralelo con la confesión cristiana, por ejemplo, pues con la confesión católica. Mm, que puede ser vista también bueno, o sea, en general, como que hay muchas formas de la expresión del malestar y muchas articulaciones espirituales, por así decirlo, que permiten esa expresión, ¿no? Como pasar poner de adentro afuera y que, pues, todo lo que me molesta y todo lo que me fastidia y me angustia, etcétera. ujú, Mm, pero yo creo que eso también es justo eso están buscando también las redes, como ese fomento de lo que se pierde. Porque, y ahí, a ver, voy a desarrollar esta idea. Hay en TikTok me parece que hay y eso ya desde la televisión venía, hay como una suerte de em, invitación a la no consideración de la historia. Entonces, vos ves que los reels y las imágenes que vemos ahí constantemente como que se sofocan las unas a las otras, ujú, ¿no? Una y otra vez todas están ahogándose entre sí mismas. Y en últimas ninguna pervive, ¿no? Eso, trasladado a un sentido histórico, es lo mismo que vivir en un presente eterno, pues como donde no importa de dónde haya venido yo y qué haya hecho. Que hayan hecho otros, que hayan pensado otros, que también sintieron como yo, etcétera. ujú, Creo que eso es lo que no me permite como conectar redes y espiritualidad. Porque desde la concepción de espiritualidad que defiendo, debe haber un interés por la tradición, ujú. ¿no? Debe haber un respeto por la tradición. Y eso puede sonar conservador y bueno, está bien porque hay que conservar lo valioso, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de esto. Ujú, Las palabras antiguas, ¿no? Como, para no pensar en el cristianismo, podemos pensar en el budismo. Hay muchas palabras, bueno, no, como los textos budistas, algunos de ellos en sánscrito, tienen una profundidad increíble dentro de su propia lengua. O sea, hay que saber penetrar en la lengua antigua y como que saber considerar cuál es su luz, cuál es su aura, cuáles son sus posibles conexiones, etcétera, cuáles son los posibles significados de una palabra según el contexto y no sé qué, para poder acercarse a ella de la mejor manera posible. Y eso es un ejercicio bellísimo y es un ejercicio que puede llevar mucho tiempo y que puede resultar muy revelador sobre la propia experiencia humana, ujú, porque nosotros no acuñamos cualquier tipo de palabras para cualquier tipo de experiencia. Un ejemplo dentro de filosofía es lo que hace Heidegger con la palabra verdad. Hay un texto de él que se llama De la esencia de la verdad, donde habla de la palabra aletheia, que es la que los griegos acuñaron para hablar de la verdad, ujú, y que no significa verdad propia, pues digamos, si la tradujéramos sería algo así como descubrimiento, ¿no? Como ujú. descorrer. Con lo... Hacer eso, no. Yo pensé que me estabas pausando. No, no, Como no. que... em, y claro, ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuál es la relación entre la verdad y el descubrimiento, o el descorrer, o el desvelar, ¿no? ¿Por qué habríamos de pensar las cosas en ese sentido? Ujú, Como si estuvieran veladas, ¿no? Como si estuvieran ocultas. ¿Por qué se nos aparecería el mundo así en primera instancia? Como algo que tiene que ser, ¿no? Desentrañado. ujú, Entonces, mira eso, ¿no? Como que ese tipo de reflexiones en torno a los conceptos más antiguos son realmente enriquecedoras, pues ujú. tienen mucha profundidad y me pueden dar cuenta de mí mismo incluso, o sea, de mi propia experiencia aquí. Mm, por eso digo, no sé si en redes sociales tal esfuerzo y tal paciencia se pueda.
permitir, no, Esperemos que en un futuro sea así, aunque no pinta para no eso. pinta para eso, no. Hay una línea temporal paralela en la que eso sucede. Con esto que hablas de la expresión del malestar, desviándome un poco, es es problemático, porque antes la expresión del malestar estaba en la esfera pública, en la calle, en la comunión con el otro. En cambio ahora la expresión del malestar se queda en las redes y es como que, ah, sí, listo, ya despotriqué, ya hice lo mío, ¿cierto? Pero en la vida real no está sucediendo esa juntanza del malestar para generar acciones, Ujú, sino que dejamos nuestro malestar en la virtualidad y es como una vida paralela también. Ahí simplemente se vive y se desarrolla, pero también muere muy rápido. Un comentario muere así, un video ujú. muere así, porque como dices, todo el tiempo están otro montón Sí, de contenido pululando y no nos deja espacio para degustar nuestras ideas, procesar nuestras ideas y confrontarlas con otros. Pues yo soy adicta a los comentarios, pero no es que estos comentarios me transformen la noción de lo que yo estoy pensando. sí. También me acordé de un libro que me prestó hace poco mi amigo Dani, saludos a Dani, que se llama El Gusano. Creo que el autor se llama Luis Carlos Barragán, si no estoy mal. Ujú, Entonces, básicamente es como, es de horror corporal, es una distopía en la que de un día para otro las personas al tocarse se fusionaban. Entonces, como que yo te toco y me quedo con tu mano en mi mano. Entonces, imagínate, y con los animales también. Entonces comienza pues como una crisis humanitaria del contacto, del trabajo, y al fusionarte con una persona te quedas con un porcentaje también de su psique mm, y eso causa unas crisis eh, mentales muy mm, fuertes porque estas personas fusionadas todo el tiempo están deseando estar con la persona con quien se funcionaron y hay combustiones espontáneas y bueno, etcétera. Lo que me interesa es que al desarrollar la historia, las personas se fusionan tanto que crean una suerte de gusano gigante que va vagando por el mundo, pero este gusano ya ni siquiera contiene como los cuerpos de las personas, sino todo el espectro de la humanidad. Y después, al final, este gusano se desintegra en personas que son idénticas unas a otras porque todo mm, se ha fusionado y tienen una especie de inteligencia superior y de sensibilidad superior. ok. Todos son científicos, todos son médicos, todos son sociólogos, todos son filósofos, todos son budistas, todos son cristianos. Y esto me lleva a pensar en esto, en este proceder Frankenstein, en este proceder científico de la New Age. Mm, Y me pregunto si será el camino más ideal de la espiritualidad, pues como tomar de todas las tradiciones lo que más funcione ujú, y hacer un sincretismo global. ujú, Me pone a pensar eso, como que apenas pensé que podría ser algo muy positivo. ujú, Sin embargo, pues es que hay tanta charlatanería. sí, sí. Hay demasiada charlatanería y esto también hace que este tipo de espiritualidad sea muy privilegiada. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que, no sé, para hablar con los ángeles, eso es costoso. Ujú, Una regresión es costosa, una constelación familiar es costosa, una sesión de ujú, Reiki, ujú, de, sí, de todas estas prácticas son como un poco inalcanzables. ujú. Pienso en eso. Sí. Pues a ver, yo creo que esa mezcla empezó con los ocultismos, sobre todo, como en el siglo XIX. Creo que ahí hubo como una gran... Es muy notorio que hay en ese siglo... em, es muy notorio, por ejemplo, el surgimiento de lo que llaman la teosofía, Ujú, que es un intento de, pues en palabras de Blavatsky, fusionar lo mejor ya no solo de las religiones o de las tradiciones clásicas religiosas, sino de la ciencia, la filosofía y la religión misma. ujú. Entonces, la pregunta era, ¿qué tal si extraemos de ahí lo que más nos interesa o lo que de mayor valor consideramos
y creamos una nueva doctrina, ¿no? Que Ujú. sea una doctrina total o totalizante o algo así. Una síntesis. Mm, yo creo que ahí el problema, insisto, tiene que ver con, primero, dejar pasar por alto o dejar pasar de largo las verdaderas dimensiones de una tradición. En nombre de, me interesa solo esta parte. Y segundo, que una vez yo intenté darles a todas una misma desembocadura, pues halle contradicciones, ¿no? Claro. En el caso de la ciencia y la religión me parece muy evidente porque pues la ciencia tiene un proceder que es distinto al de la religión y eso está muy bien. O sea, no tienen por qué coincidir ni Claro. sus formas de aproximación al mundo, de relación con él, ni nada, ¿no? Ahora, sí creo que pasa algo muy interesante y es que casi todas las vertientes místicas de las grandes tradiciones coinciden. O Ujú. sea, si nosotros leemos a los místicos, ahora por ejemplo estoy leyendo un libro que se llama Conversando con Dios, que es una selección de poesía mística de poetas persas e indios de los siglos X al XVII. Y me parece increíble cómo sus poemas y lo que expresan en sus poemas, el contenido, pues puede asimilarse muy bien a otras experiencias místicas Ujú. occidentales, ¿no? Como Sí. más cercanas a nuestros místicos. Eh, y ahí yo sí creo que pasa algo muy inquietante. Lo que pasa es que mística no es New Age. Entonces sí habría que establecer ahí una diferencia, ¿no? Y la vía de un místico y el camino del místico es, pues, exacto, no es ir a la terapia de angiología, es, Mm. no sé, un montón de prácticas espirituales que tienen que ver con el retiro, con el ayuno, con el endurecimiento que es soportar el dolor, Ujú. con, sí, tienen un sentido muy corporal, digamos, y de sostenimiento a lo largo del tiempo. Creo que tal vez en la mística sí puede hablarse de ese encuentro, ¿no? Como de eso que hay en común. Ujú. Y que se ha perdido mucho porque eso implica sacar un tiempo y una disposición muy específicos para estas prácticas Mm, y que eso va no va alineado con las lógicas productivas y capitalistas. ujú, Pues es como, ¿cómo vas a ayunar cuando tenés que salir a trabajar, hacer un esfuerzo físico y mental y todo esto y no tenés como el espacio para el reposo que necesita tu cuerpo y tu mente, porque no es solo como ayunar por ayunar, sino qué claro, pasa en sí mismo cuando nos privamos de algo. sí. Em, No, y porque además se trata también de un camino iniciático. claro. Entonces, te interpela vocacionalmente. O sea, no tiene que ver con un hobby o algo por el estilo, sino que es como irradiar hasta las últimas consecuencias mi propia naturaleza, pues, ¿no? Ujú. Como el místico siempre es visto como ese que mantiene una conversación secreta con Dios, como Ujú. de tú a tú, esa relación directa, ¿no? Y bueno, eso no es algo que, que todos tenemos, ¿no? Y está muy bien, ¿sabes? Como, del mismo modo que yo no soy iniciado en el fútbol, por Ujú. ejemplo, ni soy iniciado en la fotografía como tú, o cosas por el estilo. O sea, está muy bien esa diferencia, Ujú. creo yo. Y justo todas las religiones tienen ese sentido esotérico, que es el de como La comunión, ¿o qué? sí, pero como de los elegidos, por así decirlo, Ah, ya. ¿no? Claro, está como el sentido exotérico, que es el de la doctrina y el de el credo que se comparte y la liturgia y no sé qué, pero también ese sentido esotérico que es como como para quienes tienen una conexión más afianzada y más intuitiva, sobre todo, con la verdad.
Pero también decía, está la conexión, está el sentido esotérico, que es para quienes tienen una conexión más intuitiva con los credos, como esa intimidad de la intuición y de Sí. quienes la poseen, ¿no? Ujú. Bueno, y ya para cerrar. Yo apenas estoy empezando. Sí, bueno, ahí nos vamos desarrollando más. Creo que se puede dar para mucho. ¿Cuál es tu Sí. relación con lo divino? Creo que en algún momento consideré todas estas cuestiones como, todas estas cuestiones no, consideré el testimonio de quienes hablan de Dios como lo subestimé, digamos, porque me parecía, siempre tuve una lectura muy antropológica del tipo, pues Dios no es sino como una suerte de reflejo de Ujú. nosotros mismos, em, o, o también, también los supuestos escritos sagrados no han sido más que un arma de colonización y de explotación y de expansión del imperialismo, etcétera. Ujú. Em, pero creo que en algún momento todas esas lecturas son insuficientes porque sí que hay una experiencia que es una experiencia de lo trascendente. Es, es una experiencia, pues primero, de la que no se puede hablar. Total, no alcanza el lenguaje. Sí, de la que no se puede hablar justo porque el lenguaje está articulado a partir de oposiciones. Entonces, cuando digo yo, siempre el yo implica el tú, cuando decimos nosotros, el nosotros siempre implica el ellos. Y casi siempre los relatos de los místicos, o por lo general más bien, hablan de una fusión o de un olvido o de una pérdida de su propio yo, em, de una unidad, ¿no? Como de una experiencia de lo uno. Ujú. Entonces, ahí donde ya todos somos uno, pues no es posible esa articulación lingüística Ujú. que separa, ¿no? Que divide. Mm, entonces sí, se trata de una experiencia de la que no se puede hablar pero que está cargada de un sentido, pues decisivo para una vida, para la vida de una persona. Mm, es una cuestión de estar abierto, yo creo, pues de escuchar, aunque a veces ni siquiera. También hay experiencias de esas de ateos furibundos que de pronto tienen una tal revelación y no sé qué. Ujú. No sé, justamente es algo que no podemos controlar. Y eso es lo que me parece más interesante. Pero no tengo pues no estoy iniciado en un camino espiritual ni nada por el estilo. Ujú. Es más incipiente. ¿Tú meditas? Sí, sí, yo medito. Medito, me gusta mucho. Medito y justo me pregunto mucho por qué medito. Es algo que, incluso cuando medito, me lo pregunto y es algo que no debería hacer, porque, porque no hace parte de la finalidad de la práctica, ¿no? Pero creo que lo busco porque me despeja bastante. Cuando estoy cansado me hace sentir mejor, pues como más recuperado. Mm, me permite mayor concentración. O sea, creo que es una práctica de la que puedo sacar muchos beneficios. Ujú. Y, y creo que es una práctica que debería estar extendida, pues, en general. Más allá de la carga de sentido que le demos, pues de sentido religioso, porque Ujú. no, no, no tiene que ver con que uno sea budista, digamos. Claro. Aunque sí te abre de una manera especial a ciertas perspectivas muy, muy opuestas a las que desarrollamos aquí en Occidente, ¿no? Ujú. Y eso está muy bien, eso me gusta. ¿Quieres comentar algo más? Yo recuerdo un par de cosas de conversaciones pasadas que me resultan muy relevantes. Es como cuando hablábamos de por qué nuestra generación está volviendo a los valores tradicionales y es como una derrota de las izquierdas. Sí, ¿Recuerdas lo que sí, conversábamos? Que es sí, como que como las izquierdas proponen una revolución radical de las formas de vida y además
señalan lo erróneo de nuestras formas de vida, o sea, como lo que está mal y que implica mucho trabajo y sacrificio Ujú, cambiar nuestras prácticas sociales, económicas, ideológicas. mm. Entonces eso genera como cierto rechazo y ese rechazo nos lleva a retornar a lo que es seguro. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, creo que también hay una respuesta, digamos, dentro del diagnóstico que hicimos, está la posibilidad de que, de que las personas retomen vías tradicionales. Ahora, esas vías tradicionales no necesariamente se refieren a una religión o a una Ujú. tradición religiosa, sino también, como decís, a la, por ejemplo, a los valores tradicionales de la masculinidad y de la feminidad. Que en este momento está impresionante. Ujú. ¿Tú, Sí, tú tienes TikTok? no, no, Bueno, no. resulta que en TikTok, más que todo, en Instagram también sucede un poco y en Facebook, pero lo he visto mucho en TikTok. Y varias personas ya han hecho una crítica al respecto. Es como que está mucho este tema de las energías femeninas y masculinas, pero Ujú, está totalmente tergiversado eh, al retorno de los roles tradicionales de género. ujú, Entonces, he leído cosas tipo, una mujer con su energía femenina equilibrada no teme pedir las cosas y no necesita éxito en sus negocios porque va a ujú, estar con un hombre que está equilibrado con su masculino que le va a proveer todo lo que ella necesite. ujú. Entonces es muy, a mí me preocupa porque hay una efervescencia de estos discursos que mezclan psicología, Ujú. religión, Sí, también esto de las energías masculinas y femeninas nos claro. habla de una tradición en realidad de Oriente Mm, eh, y, y que es como, bueno, ¿para dónde va esto? ujú. Sí. Sí, sí, mira que justo se trata como se recubre ese intento desesperado de volver a lo que antes daba seguridad y Ujú, certeza, bajo también como nociones o un léxico espiritual, con esto de energías o de conexión álmica, he visto yo, ¿no? ujú, O de cuánta cosa se te ocurra. Sí, creo que ahí la cuestión política está muy marcada porque me parece a mí que cada vez, cada vez más atendemos a un activismo de izquierda más extremo y creo que eso es contraproducente. Creo que la izquierda ha tenido estrategias fallidas. El wokismo, por ejemplo, por ejemplo, no, el wokismo es el ejemplo de eso. Y, ¿de qué? De una política o de una avanzada política que tiene que ver con la confrontación, con el señalamiento, con ujú, la culpabilización, y que, claro, pues va a generar reacciones, sobre todo entre la juventud, em, valga la redundancia, reaccionarias. O sea, van a querer volver a la idea de un hombre, no solo a la idea de un valor, del valor de la masculinidad, sino de la jerarquía dentro de ese propio valor, ¿no? Como lo que llaman hombre de alto valor o ujú. mujer de alto valor y esas cosas. Entonces sí, políticamente eso está muy impulsado, creo yo, por las estrategias tan agrestes, pues, de ciertos activismos de izquierda. Y cuando se recubre con el velo de la espiritualidad, pues peor, Ujú. porque entonces ahí ya se llena, se cree estar pues o sea, no solo tengo certezas frente a mi propia identidad, sino que trato de llenar también pues ese vacío constitutivo de todos nosotros, esa carencia, esa sed espiritual, Ujú. a través de esa vuelta, ese retorno. O sea, es realmente horroroso. Sí. Sí. Especulemos, Ujú. especulemos. ¿Cómo te imaginas el futuro espiritual? ¿Cómo te imaginas el futuro espiritual? O sea, especulemos, creemos distopía, utopía.
Pues la verdad espantoso, muy Ujú. espantoso, porque habría que pensar esto obviamente en relación con las inteligencias artificiales. Claro. Entonces, el otro día, por ejemplo, escuché a alguien decir cuando abrió una aplicación que está muy de moda hoy por hoy, como por pudor no voy a decir cuál es, leyó como lo que le tocaba ese día y se sorprendió tanto y dijo, claro, es que yo soy esto, o como yo siempre soy así, o siempre acierta, o siempre... Eso me parece terrible, como es como si todos fuéramos mendigos, ¿no? Esa mendicidad que todos tenemos para con esas herramientas es aterradora. El otro día me mandaron también un video, digo mendigos porque es como que todo el tiempo le estamos pidiendo respuestas, entonces no somos capaces, Ujú. la idea de pensar por uno mismo ya se ha perdido, ¿no? Claro. E insisto, eso tiene que ver mucho con esta idea de que la razón o del ejercicio racional es una cosa patriarcal o masculina o que debería obviarse. Eh, pues no necesariamente, o sea, es verdad que nuestra cultura ha sido una cultura fundamentalmente masculina y por lo tanto el espacio público y el ejercicio público de la razón ha sido reservado para los hombres, Ujú. pero en buena medida los productos intelectuales de Occidente pues van más allá también de eso, o sea, trascienden las condiciones en las que fueron dadas. El Ujú. genio es justamente eso, ¿no? Sí. Eh, entonces, habría que pensar eso en relación con el dejar aparte la necesidad de pensar por cuenta propia, de pensar en lugar del otro también, y de ser consecuente, ¿no? Que son como los tres principios de la racionalidad. Dicho eso, pues no asombra la actitud que tenemos hoy por hoy para con las inteligencias artificiales. Ahora, en clave espiritual, creo que eso será terrible porque entonces eh, pasan cosas como esta. Me mandaron un video en el que una chica le preguntaba a ChatGPT, no sé qué versión porque hay como un montón de actualizaciones hoy por hoy, que si Dios existía. Yo quedé como... O sea, y lo peor es que ella misma se sorprendía y no sé qué, pero obviamente caía como en un montón de falacias. Por ejemplo, la famosa falacia del diseño en la que no tenemos que entrar ahora, o pues del diseñador. Y también como en otros lugares comunes que se nota ahí mismo cuál es la programación y con qué objetivos lo programan. Claro. Porque quiere eso, quiere conmover o quiere presentar cierta síntesis o cierta estructura que dé la idea de inteligencia o lo que sea. Y pues eso me parece desplazar lo que nosotros, como ese punto intermedio entre Dios. lo celeste y lo inframundano, Ajá. digamos, lo que solo nosotros podemos intuir o percibir. Ujú. Eh, pues la maquinaria no tiene eso, no tiene eso. Bueno, la maquinaria, que es esa expresión tan obsoleta, las máquinas y bueno, la tecnología. Mm, Sin embargo, y ya digo esto último, sí creo que hay una oportunidad interesante ahí, como en esa relación entre la tecnología, la tecnociencia, la técnica, como quieran, y los seres humanos en relación con lo espiritual. Creo que está la posibilidad de comprender, ¿cómo decirlo? Que de alguna manera la existencia nos requiere, Claro. como para saberse a sí misma, ¿no? Ajá. Y a su vez, solo nosotros podemos darle sentido a esa existencia, ¿no? Hay como una relación de correlatividad, que es la misma que pasa con las máquinas, ¿no? En algún momento la tecnología, si no es que ya, nos va a sobrepasar. Y ahí nos vamos a dar cuenta de nuevo que nosotros no somos nuestro propio fundamento. Ujú. Con lo que la tecnología puede traer algo así como la noticia misma de lo divino. Pero después, claro, Del colapso. de que ella misma se convierta en un monstruo, si es que no está pasando ya, insisto. Ujú. Pero es especulación pura, ¿no? Válida, es válida. Esto es ciencia. Sí, sí. ¿Tú qué crees? Bueno, he estado pensando mucho en eso últimamente porque además pues yo consumo bastante ciencia ficción, Ujú. tanto en literatura como en cine. Y también le he hecho preguntas a ChatGPT que solo yo me puedo responder como ¿por qué mi gato es tan hermoso? Y me parece preocupante porque es una búsqueda de la verdad. O sea, todo el tiempo a lo largo de la historia hemos trasladado
en nuestra búsqueda de la verdad y ahora la búsqueda de la verdad está en las máquinas, pero se nos olvida que estas máquinas son programadas por personas con poder Mm, que son quienes entregan los sesgos informativos. No es como que ellas tengan acceso a absolutamente todo lo que se ha escrito y creado en la humanidad. Entonces, se nos olvida de eso. Yo incluso le pregunté por ciertos personajes públicos y era información muy parcializada ujú, y no me sorprendió para nada. Entonces, claro. eh, ¿cómo estamos buscando la verdad ahí y olvidamos que esa verdad no es imparcial, Ujú, sino que tiene también unos objetivos de control del conocimiento? claro. Sin embargo, es muy interesante el hecho de que, o sea, aunque tiene control del conocimiento, también lo democratiza de algún modo en el sentido en que ya no tengo que comprar el libro Mm, o no tengo que enfrentarme a la dificultad de leerlo, sino que ya puedo acceder a la información sin eso. Es decir, obviamente a mí me raya un montón que la gente ya no esté leyendo porque encuentra la información en ChatGPT, pero por otro lado me alegra porque comprendo que hay personas para las cuales es muy dificultoso leer y hay libros que son difíciles y son hostiles con el lector mm, y eso no los hace menos valiosos. Hay libros muy valiosos que son demasiado difíciles de leer claro, y cuya información es vital. O claro. sea, de esos libros que uno dice, todo el mundo debería saber esto, Mm, pero no todo el mundo tiene acceso al libro y no todo el mundo, o sea, porque hay fronteras epistemológicas mm, que por supuesto es posible derrumbarlas, pero con un esfuerzo sí. gigante. Em, no sé, yo siento que en algún momento, no sé si esto nos va a tocar, Ujú, pero definitivamente esto es algo que yo pienso, como que una inteligencia artificial un día va a decir, mira, yo soy la nueva venida de Jesús y mucha gente lo va a creer ujú, y va a idolatrar todo esto. sí. Sí, hay una escena es que una escena, hay una parte en un libro que es muy famoso de ciencia ficción, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ujú, de Philip Dick, que es parecida a eso que tú dices. Porque ellos podían contactarse con, si mal no recuerdo, lo leí hace rato, contactarse con una suerte de mesías o algo así, a través de unas gafas, que eran como tipo gafas de realidad virtual. ujú, Pero tenían que hacerlo en una habitación a oscuras. Y eso estaba generando bastante nerviosismo en el tejido social, porque ya eran muchos los adeptos ujú. a eso. Sí, yo creo que es probable. Pues no se me hace traído de los cabellos, la verdad. Yo Ujú. creo que es bastante probable. Sí. Igual ya estábamos especulando pues desde el comienzo, en la medida en que dijimos que frente a nuestro propio presente es difícil Claro. asentar una posición, en la medida en que vivimos en él, ¿no? Ujú. Como que es lo más inmediato. Pero sí, es complejo. Además, creo que quiero mencionar esto último. Creo que la conversión, pues que es algo esperable, digamos, en la vida de un ser humano, ¿no? Como que es un motivo literario incluso, creo yo. La conversión de, bueno, quien se casa, por ejemplo. Claro. El amor como una especie de conversión. O quien cambia de religión o se hace adepto a una religión, etcétera. Está más anticipada. O sea, estamos hablando de una generación que no ha llegado a los 30. Y eso me parece también muy diciente de nuestra época. Ujú. Bastante. Bueno, muchas gracias por escuchar. Eh, cuéntanos, cuéntenos qué opinan ustedes. Eh, nos interesa también si eres de otra generación y estás viendo este video, ¿cómo ves tú la crisis espiritual de esta generación nuestra que está entre los 15 y los 25 años? Eh, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima velada metafísica.
Chao. Chao.